Madridista, atención máxima, porque lo que te voy a contar ahora mismo es uno de esos movimientos que pueden encender de nuevo la rivalidad más grande del fútbol mundial. Estamos hablando de un capítulo de esos que dejan al descubierto quien manda en España, quien controla el futuro del fútbol formativo y quien vive desesperado intentando sostener un proyecto que se les cae a pedazos. Hoy el protagonista no es otro que Brima Tunkara, un talento joven que pertenece al Barcelona y que ha generado un terremoto en los despachos del Real Madrid, pero no por el motivo que los culés están vendiendo. No, madridista, la verdad es muy diferente, y hoy te la voy a contar desde la perspectiva que ningún medio catalán quiere admitir. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Deja tu like ahora, suscríbete y comenta ya mismo qué opinas de esta situación, porque estamos hablando de un caso que puede marcar un nuevo capítulo en la eterna historia entre Real Madrid y Barcelona. Y quiero saber qué piensas tú, madridista, porque esta noticia toca profundamente el orgullo del club, el proyecto deportivo que estamos construyendo y la diferencia enorme entre cómo trabajan ellos y cómo trabajamos nosotros. Ahora sí, vamos al grano. El Real Madrid ha puesto sus ojos en Brima Tunkara, un jugador que destaca por su polivalencia, que puede actuar como extremo izquierdo, mediapunta o mediocentro, un futbolista con talento, con soltura técnica y con una madurez que, para su edad, llama poderosamente la atención. Y claro, cuando un jugador así empieza a brillar, los ojos del mundo del fútbol se giran hacia él. Pero lo interesante, madridista, es cómo lo hace el Real Madrid y cómo lo hace el Barcelona. Porque mientras el Barcelona corre como siempre detrás de un discurso vacío de cantera, de identidad, de una supuesta filosofía que ya no pueden sostener ni en el campo ni en los despachos, el Real Madrid observa, analiza, evalúa y decide desde la serenidad, desde la inteligencia y desde la superioridad deportiva que nos define desde hace décadas. Es curioso, madridista, ver cómo reaccionan en Barcelona cuando ven que el Real Madrid se interesa por uno de los suyos. Entran en pánico. Empiezan a soltar discursos sobre proteger al jugador, sobre blindarlo, sobre mantenerlo en un entorno seguro y estable, como si realmente pudieran ofrecer estabilidad en un club que actualmente no tiene ni estructura económica sólida ni proyecto deportivo claro. Y tú lo sabes tan bien como yo, el Barcelona lleva años viviendo del marketing de su cantera, pero no del rendimiento real. Han convertido la palabra cantera en un escudo cortafuegos para evitar hablar de su caos interno. Pero los hechos están ahí, madridista. Sus jóvenes no duran, sus talentos se queman, su proyecto no sostiene la presión, y mientras eso ocurre, el Real Madrid sigue escribiendo la historia con planificación, con calma, con visión de futuro y con una estructura que genera auténticas estrellas para el fútbol mundial. Y es aquí donde aparece la figura de Brima Tunkara. El jugador ha terminado despertando la atención del Real Madrid no porque se trate de una obsesión, como quieren vender los culés, sino porque el club blanco estudia todos los perfiles jóvenes que destacan dentro y fuera de España. Es parte del trabajo de una dirección deportiva seria, algo que el Barcelona ya no tiene. El Madrid no se mueve por impulsos, no cae en modas, no se deja arrastrar por titulares mediáticos. El Real Madrid analiza talento real, talento potencial, talento que pueda convertirse en un activo importante dentro de su estructura. Y Tunkara, con su capacidad de adaptarse a varias zonas del campo, con su habilidad para asociarse, con su lectura inteligente del juego y con su personalidad competitiva, es un nombre que merece consideración. Pero que quede claro, madridista, una cosa es observar, analizar, estudiar posibilidades. Otra muy distinta es obsesionarse. Y nuestra directiva no lo está. Nosotros no necesitamos meternos en guerras innecesarias con un club que vive a la deriva. Nosotros no dependemos de fichar jugadores jóvenes del Barcelona para construir nuestro futuro. Nuestro proyecto ya está definido, nuestro crecimiento ya está asegurado, nuestro rumbo ya está marcado. El Real Madrid no necesita robar promesas azulgranas. El Barcelona es quien necesita protegerlas como si fueran oro, porque viven atemorizados ante la posibilidad de que un jugador talentoso decida que prefiere un proyecto estable como el nuestro antes que un proyecto improvisado como el suyo. La diferencia entre los dos clubes es evidente. El Barcelona quiere mantener a Tunkara porque no puede permitirse perder otro talento joven. Saben que cada vez que un jugador de su cantera decide mirar hacia afuera, el relato de su identidad se desmorona un poco más. Saben que están obligados a construir futuro con recursos limitados, y por eso intentan vender la idea de que los jóvenes encontrarán aquí un lugar seguro. Pero madridista, tú sabes perfectamente que un joven talentoso necesita más que palabras bonitas. Necesita estructura, necesita estabilidad, necesita un camino claro. Y eso es algo que el Barcelona no tiene. Lo suyo es sobrevivir con discursos, mientras el Real Madrid vive de resultados reales. El Real Madrid, por su parte, trabaja en silencio para ofrecer a cualquier jugador joven un proyecto sólido, una dirección deportiva coherente, un recorrido bien definido en las categorías inferiores y una filosofía de crecimiento real.
Aquí los jugadores no llegan para llenar un vacío, llegan para construir historia. Aquí no se usan jóvenes como excusas en conferencias de prensa. Aquí se les desarrolla, se les cuida y se les proyecta hacia el primer equipo cuando realmente están preparados. Mientras en Barcelona prometen minutos que no pueden garantizar, en Madrid se ofrece un camino donde el mérito es lo que manda, no el marketing. Y esto, madridista, es lo que más irrita a los culés, que incluso en su terreno favorito, la cantera, ya no pueden presumir de superioridad. El Real Madrid ha demostrado durante años que puede desarrollar jóvenes tanto como ellos, o incluso mejor, y eso les consume por dentro. Les duele que el mundo del fútbol ya no crea en el relato que venden. Les duele que jugadores talentosos miren hacia el Real Madrid como un camino más sólido para su futuro. Y por eso reaccionan con tanta ansiedad cuando aparece una noticia como esta. Aunque el Real Madrid no haya dado ningún paso decisivo en esta operación, solo el hecho de que el nombre del club blanco esté asociado a Tunkara ya genera pánico en Barcelona. Madridista, quiero que me digas tú. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Quiero saber desde dónde vibra el madridismo con esta historia que, aunque todavía está en fase inicial, ya ha provocado un desconforto enorme en Barcelona e deixou claro, mais una vez, que em tem projeto e que em tem disculpas. Y madridista, ahora que ya dejamos claro cómo empezó esta historia y porque la simple posibilidad de que el Real Madrid esté siguiendo de cerca a Brima Tunkara genera tanto ruido en Barcelona, es momento de profundizar en lo que realmente está pasando dentro de nuestro club. Porque lo que muchos no entienden, especialmente en la prensa catalana, obsesionada con fabricar narrativas para sentirse tranquilos, es que el Real Madrid no se mueve por impulsos ni por euforia mediática. Aquí no reaccionamos como ellos, que cambian de discurso según sopla el viento. Aquí las cosas se analizan con profundidad, se estudian con calma y se planifican con cabeza fría, porque eso es lo que diferencia a un club serio de un club que vive apagando incendios. Lo primero que hay que entender es que Brima Tunkara ha llamado la atención del Real Madrid porque es un perfil que encaja lo que la dirección deportiva aprecia: inteligencia táctica, capacidad de adaptarse a distintos roles, personalidad con el balón y un margen de crecimiento muy amplio. Y, madridista, cuando un jugador posee esas características, es normal que el Real Madrid lo evalúe. Pero evaluar no significa lanzarse ciegamente. Esto no es el Barcelona, donde ven un nombre interesante y ya empiezan a vender sueños imposibles de sostener. Y eso es lo que más duele en Barcelona, porque lo saben, su proyecto ya no convence ni a sus propios talentos. Mientras ellos hablan de protegerlo, de construir un entorno estable, de que la cantera es intocable, de que su identidad está por encima de todo, nosotros sabemos que muchas veces eso no es más que un discurso de emergencia para tapar la realidad. Y la realidad es sencilla: el Barcelona no tiene control absoluto sobre el futuro de sus jóvenes. No lo tuvo en los últimos años, no lo tiene ahora y no lo tendrá mientras sigan dependiendo de artículos de prensa y discursos de esperanza para sostener su estructura. Por eso, cuando ven que un jugador como Tunkara empieza a destacar, activan de inmediato su maquinaria propagandística para intentar convencer al entorno de que quedarse allí es la mejor decisión posible, aunque todos sabemos que hoy en día eso no es tan sencillo de creer. Y aquí es donde aparece, una vez más, la grandeza del Real Madrid. Nosotros no necesitamos robar talentos azulgranas para demostrar nuestra fuerza. Nosotros no necesitamos desestabilizar al Barcelona para construir nuestro proyecto. Nosotros no necesitamos aferrarnos desesperadamente a jóvenes para sostener un relato. El Real Madrid analiza a Tunkara no porque sea del Barcelona, sino porque es un jugador interesante. Si su perfil encaja, si su mentalidad acompaña y si su entorno entiende que un proyecto sólido es más importante que un discurso vacío, entonces se valorará una incorporación. Y si no encaja, madridista, no pasa absolutamente nada. El Real Madrid no fuerza procesos. El Real Madrid no mendiga talento. El Real Madrid elige. Por eso es tan importante recalcar que la directiva está actuando con serenidad total. No hay prisa, no hay obsesión y, sobre todo, no hay necesidad de demostrar nada al Barcelona. Si el Real Madrid decide avanzar, será porque el jugador realmente puede aportar algo importante en el futuro. Y si no, será el Barcelona quien deberá resolver su situación contractual antes de 2026, algo que no será fácil para ellos, dado el caos económico crónico que viven y que afecta incluso a su capacidad de renovar jugadores de categorías inferiores. La estabilidad de nuestro club y la inestabilidad del suyo hablan por sí solas. Y claro, madridista, la prensa catalana intenta transformar todo esto en una guerra entre canteras. Hablan de una rivalidad formativa, de un intento por parte del Real Madrid de desestabilizar al Barcelona, de que nosotros queremos debilitar su proyecto. Pero tú y yo sabemos que eso es pura ficción. El Real Madrid no necesita desestabilizar nada. El Barcelona se desestabiliza solo. Solo tienen que mirar hacia adentro para darse cuenta. Mientras ellos intentan sobrevivir con discursos,
Nosotros vivimos de hechos. Lo más irónico es que, aunque intentan vender que el Real Madrid está presionando para ficharlo, la realidad es que el club blanco está actuando con una normalidad absoluta. Observa, analiza y sigue adelante. La obsesión está del otro lado, donde tiemblan ante la idea de perder a un joven que podría convertirse en un activo valioso en pocos años. Y tiemblan porque lo han vivido antes. Lo han visto pasar. Lo han sentido. Saben perfectamente que el Real Madrid, cuando quiere algo, lo construye. Cuando necesita algo, lo consigue. Y cuando observa a un jugador del Barcelona, no es para fabricar ruido, es para evaluar con rigor. Por eso mismo, madridista, aquí la pregunta importante es otra. ¿Debe el Real Madrid lanzarse a por Ebrima Tunkara? Y esta pregunta no la responden en Barcelona, ni los medios, ni los analistas de sofá. Esta pregunta la responde el madridismo. Tú. Porque esto no es solo un caso de cantera. Es una cuestión de filosofía. ¿Preferimos dejar que el Barcelona intente retenerlo mientras nosotros seguimos con nuestra planificación interna? ¿O apostamos por adelantarnos, por ofrecer al jugador un proyecto serio, por demostrar una vez más que la diferencia entre ambos clubes no es solo deportiva, sino también estructural? Quiero que me digas tú mismo en los comentarios lo que opinas, madridista. Porque este caso puede marcar tendencia. Y, sobre todo, porque el Real Madrid no toma decisiones sin escuchar a su afición, una afición que entiende mejor que nadie que no se trata de fichar por fichar, sino de construir futuro con inteligencia. Y ahora sí, para cerrar esta noticia como toca, te pido que cliques ahora mismo en una de las noticias que están apareciendo en tu pantalla, que dejes tu comentario, que dejes tu like y que te suscribas para seguir informado de absolutamente todo lo que ocurre en el mejor club del planeta, el Real Madrid. Porque aquí, madridista, la información nunca descansa, y cada día se escribe una nueva página de nuestra historia mientras en Barcelona siguen intentando entender cómo se les escapa el futuro entre las manos.